Hola, bienvenidos a un nuevo video. El concepto de viaje en el tiempo siempre ha capturado nuestra imaginación. Si bien la ciencia continúa explorando las posibilidades de viajar en el tiempo, ciertos momentos en la historia sugieren que esto ya podría ser posible. Hoy les presentamos 30 fotos que podrían demostrar que existe un viaje en el tiempo. Número 30. Andrew Carlson es un personaje misterioso que fue arrestado en 2003 por delito iniciado. Sin embargo, afirmó provenir del año 2256, lo que, según él, le permitió predecir el curso de beca con precisión sin precedentes. Con una inversión inicial de solo 800, habría ganado 350 millones en unas pocas semanas, atrayendo la atención del FBI. Durante su interrogatorio, Andrew propuso revelar información crucial sobre el futuro, como la ubicación de Bin Laden y un remedio contra el SIDA, a cambio de una reducción en la oración. Su caso dio un giro misterioso cuando fue liberado bajo fianza, pagado por un benefactor desconocido y luego desapareció sin dejar rastro. Andrew también afirmó ser el hombre visto con el famoso viajero hipster, a tiempo en una foto de 1941. Esta imagen viral, tomada durante la reapertura del puente South Fork en Canadá, muestra a un hombre con una apariencia moderna, excitando la especulación en los viajes en tiempo. Una gran parte de la historia de Andrew permanece rodeada de misterios, lo que hace que sea difícil distinguir el efecto de la ficción. Número 29. Un retrato de la Galería Nacional llamó la atención de los amantes del arte después de que una madre y su hija han visto lo que parece ser un viaje en el tiempo. En la mesa titulada Retrato de un niño, fue creada por el maestro holandés Ferdinand Bol en el siglo XVII. Representa a un niño de 8 años en primer plano, sosteniendo una taza en una mesa cubierta con un mantel rojo. El niño está vestido con un atuendo típico de la época, una chaqueta negra y una capa, una camisa blanca de altura blanca, calcetines y botas negras. Sin embargo, mirándolo, las botas parecen tener un logotipo blanco de Nike. Es extraño, porque Nike fue fundada en 1964, más de 3 siglos después. ¿Podría tener, de una forma u otra, obtener el primer par de zapatillas Nike? ¿O realmente es un viajero a tiempo? En 2022, Al Bielek, un autobocamentante viajero del tiempo, dijo que fue transportado en 2137, donde fue testigo de ciudades voladoras y las consecuencias de una guerra nuclear mundial. Alrededor de 2025, Bielek afirmó haber participado en la experiencia de Filadelfia, un proyecto secreto de la Armada Americana, durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de hacer que los buques de guerra sean invisibles, que, según él, eran de hecho para viajar en el tiempo. El 13 de agosto de 1943, él y su hermano Duncan saltaron de un barco para escapar de un misterioso relámpagos de luz y se reunieron en 2137. El personal del hospital les dijo que sus lesiones, debido a la radiación, provenían del espacio distante. También describió un futuro en el que una gran parte de California estaba bajo el agua, grandes ciudades como Chicago y Nueva Orleans habían desaparecido y la población mundial había caído a 300 millones. Además, Bielek dijo que había viajado hasta 2750, donde la compañía se transformó con ciudades flotantes y ciudades autónomas estado controlada por computadoras telepáticas. La siguiente pintura, que representa un hermoso interior que data de 1670, muestra a una persona sosteniendo un objeto extraño. Parece haber sido entregado a la mujer sentada en la silla. Se cree que esta pintura fue creada por el artista holandés Pieter de Auch durante la Edad de Oro. Sin embargo, lo que más destaca es que este objeto se asemeja mucho a un teléfono inteligente moderno. La pintura ganó aún más atención en línea después de que el CEO de Apple, Tim Cook, revelara haber visto un dispositivo en ella durante su visita a un museo en Ámsterdam en 2016. Si el de Apple está convencido de que no fueron los primeros en crear un dispositivo similar al iPhone, ¿qué crees que sostiene esta persona en sus manos? Número 26. En 1932, el periodista J. Bernard Hutton y el fotógrafo Joachim Brands recibieron el encargo de informar sobre el astillero de Hamburgo, Alemania. Al terminar su trabajo,
el cielo cambia repentinamente, y aparecen aviones de combate, seguidos de fuego antiaéreo. La obra se transforma en una zona de guerra con explosiones y edificios, derrumbándose a su alrededor. De vuelta en Hamburgo, todo parece normal, como si nada hubiera pasado. Nadie cree su historia, sobre todo porque las fotos de Brandt no muestran signos de destrucción. No fue hasta 1943, durante un bombardeo aliado sobre Hamburgo, que Hutton reconoció los acontecimientos, exactamente como los había visto en 1932. Número 25. Esta intrigante foto fue compartida por un misterioso personaje, conocido simplemente como KM. La foto se encontró en un antiguo joyero heredado de su abuela. Muestra a un joven de pie junto a un viajero, en el tiempo, con una mirada que sugiere que nota algo inusual en el viajero o en el dispositivo que sostiene. El viajero no solo sostiene un teléfono inteligente, sino que también lleva zapatos que parecen modernos. Esto es una ruptura total con el estilo de vestir de la época en que se tomó la foto. Número 24. En el templo de Seti y en Abidos, los investigadores descubrieron grabados que algunos creen que representan aviones de combate modernos. Estos jeroglíficos han suscitado especulaciones sobre la posibilidad de que los antiguos egipcios poseyeran conocimientos tecnológicos mucho más allá de los que se asocian generalmente con esa época. Algunos afirman que estos jeroglíficos se asemejan a aeronaves modernas, como helicópteros y aviones de combate. Se cree que estas tallas específicas tienen más de 3000 años de antigüedad, creadas durante el reinado de Seti y modificadas posteriormente durante el reinado de su hijo, Ramsés II. Esto ha llevado a algunos entusiastas a sugerir que los antiguos egipcios pudieron haber tenido contacto con extraterrestres o viajeros del tiempo. Número 23. Una momia mongola que se cree fue enterrada hace unos 1100 años, fue encontrada calzando lo que algunos han descrito como zapatillas Adidas. Esta mujer, que se cree que tenía entre 30 y 40 años, fue descubierta en 2016 en las montañas de Hautei. Atrajo la atención mundial gracias a sus zapatos de aspecto moderno, adornados con distintivas rayas rojas y negras. Los expertos creen que murió a causa de una grave lesión en la cabeza. Pero si realmente era una viajera del tiempo, ¿podría ser que se descubriera su identidad y alguien intentara eliminarla? Número 22. Tiene sentido. Si viajaras en el tiempo, ¿no llevarías tu teléfono contigo? Contigo, sin importar cuán lejos estés. En el pasado o en el futuro. En una pintura de 1882 titulada Los esponsales de Burns y Marie Island, el famoso poeta escocés Robert Burns aparece regalándole a su amada Marie Campbell un objeto muy parecido a un iPhone moderno. Esto ha llevado a especular que Burns pudo haber viajado al futuro para regalarle un iPhone a Marie. Número 21. El viaje en el tiempo es más fácil de reconocer si el viajero es una celebridad. Observa esta foto de John Travolta de la década de 1860, donde es evidente el asombroso parecido entre Orlando Bloom y el pintor del siglo XIX Nicolas Grigorescu. ¿Y qué hay de Jay-Z en una foto de 1939 en Harlem? Nicolas Cage también tiene un doble de 1870. Incluso Greta Thunberg fue vista en una foto de 120 años tomada en 1989 por Eric Egg, que muestra a 3 niños trabajando en una mina de oro en Yukon, Canadá. ¿Y cuántos dobles? Daniel Radcliffe aparentemente también se encontró con alguien del pasado lejano. El número 20. En 1935, el mariscal del aire Sir Victor Goddard tuvo una misteriosa experiencia durante un vuelo de inspección sobre la abandonada base aérea Dream, en Escocia. Tras regresar a la base durante una tormenta, vio el lugar completamente cambiado. Ahora estaba operativo, con mecánicos con overoles azules, trabajando en aviones amarillos, personas que nunca antes había visto. 4 años después, durante la guerra, visitó la base de nuevo, y vio exactamente las mismas escenas que había visto en su vuelo anterior, lo que desató especulaciones sobre un posible viaje al futuro. También existe una famosa fotografía de Goddard que muestra un rostro fantasmal detrás de él. Algunos sugieren que este rostro podría ser su propia aparición, viajando en el tiempo,
lo que aumenta el misterio que rodea su historia. Número 19 de ese partido de fútbol. Se tomó una foto notable que muestra a una persona sosteniendo lo que parece ser un teléfono plegable, mientras el capitán brasileño Mauro Ramos levanta el trofeo. Esto es intrigante y misterioso, porque los teléfonos plegables solo estuvieron disponibles comercialmente en 1996 y se popularizaron a mediados de la década de 2000. Con los teléfonos plegables ahora considerados obsoletos, uno podría preguntarse si este fotógrafo fue quizás el viajero en el tiempo. Número 18. Un autoproclamado viajero en el tiempo llamado Andrew Basiago afirma haber sido enviado de regreso al 19 de noviembre de 1863. En 1972, llegó a Gettysburg, Pensilvania, el mismo día en que Abraham Lincoln pronunció su famoso discurso de Gettysburg. Andrew afirma ser el niño que se ve en una foto de ese día, que a menudo usa como evidencia de sus experimentos de viaje en el tiempo. Dice que en 1972 entró en una cámara de contención de plasma en Nueva Jersey y viajó en el tiempo a la ceremonia junto a la tumba en el Cementerio Nacional de Soldados en Gettysburg. Según él, sus zapatos originales desaparecieron durante el viaje, lo que explicaría por qué sus zapatos en la foto parecen demasiado grandes. Le dieron un par de zapatos nuevos a su llegada, e intentó mezclarse, pero aún así llamó la atención. La única evidencia que dejó atrás, y la foto que vemos hoy. Número 17. En 2008, un equipo de arqueólogos descubrió una tumba sellada que data de la dinastía Ming en Shaanxi, al sur de China. Al intentar abrir el ataúd, una piedra se desprendió con un ruido metálico. Lo que inicialmente parecía un pequeño anillo de oro resultó ser. Era un reloj con una esfera de unos 2 milímetros de grosor, con manecillas que se detenían a las 10:06. Lo más asombroso era que la parte trasera del reloj llevaba la palabra Swift. Pero ¿cómo podía una tumba sellada hace más de 400 años, que data de la dinastía Ming, contener un objeto que solo pudo haber sido fabricado después de la fundación de la Suiza moderna en 1848? Una pintura de la década de 1850 parece representar a una mujer mirando algo parecido a un teléfono inteligente, lo que da pie a especulaciones sobre viajes en el tiempo. La imagen evoca la semejanza de un adolescente moderno, enviando mensajes de texto, o navegando por las redes sociales mientras camina por la calle. La obra titulada The Expected One, del artista austriaco Ferdinand Georg van Müller, muestra a un joven esperando en un camino rural con una flor rosa en la mano, mientras una chica se acerca, fijada en un pequeño objeto rectangular. Los primeros espectadores probablemente habrían visto este objeto como un libro de oraciones. Hoy en día, se parece más a un teléfono inteligente. La impactante figura de esta foto es fácilmente reconocible por su peinado mohicano y su camisa blanca de manga corta, que contrastan marcadamente con las mangas largas y los sombreros de quienes lo rodean. ¿Es un personaje de los años 70 o simplemente resultado de una manipulación fotográfica? El peinado mohicano empezó a ganar popularidad en los 70, sobre todo en la cultura punk rock, como símbolo de rebeldía e individualidad. Pero ¿cómo es posible que este peinado aparezca en una foto de 1905? Si personas del futuro han viajado al pasado, ¿por qué no somos conscientes de su presencia? ¿Por qué no las vemos y por qué no hay evidencia de su paso? Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo pudieron los viajeros en el tiempo explorar el pasado sin dejar rastro alguno de su existencia? Curiosamente, podría haber alguna evidencia. En 1968, William G. Meister descubrió un fósil cerca de Antelope Spring, Utah. Este fósil parece ser la huella de una bota o sandalia, pero lo que lo hace aún más notable es el fósil de un trilobite incrustado en el talón. Los trilobites son artrópodos extintos, que se extinguieron hace más de 280 millones de años. Entonces, ¿quién pudo haber dejado huellas de botas o sandalias 1 millón de años antes de la evolución del pie humano? Número 13. Una foto tomada por un fotógrafo estadounidense en Union Square, Brooklyn, en 1936,
desató una ola de especulación y controversia. La foto parece mostrar a un hombre con un teléfono celular en la oreja, un objeto demasiado moderno para la época. Esta anomalía visual ha llevado a los teóricos de la conspiración a afirmar que es evidencia de viajes en el tiempo. La foto muestra a un hombre vestido de manera informal, aparentemente conversando con algo que se parece sorprendentemente a un teléfono inteligente. Esto ha generado controversia entre los entusiastas de lo paranormal y los aficionados a la ciencia ficción, quienes argumentan que esta tecnología no existía en la década de 1930. ¿Podría esto sugerir que el hombre es un viajero en el tiempo del futuro que mantiene una conversación telefónica muy importante? En esta foto en particular, se ve a Marilyn Monroe en un baño con una mujer que parece estar tomándole una foto con un celular. Sin embargo, la foto fue tomada antes de la invención del celular, lo que ha dado lugar a diversas especulaciones. ¿Podría un viajero en el tiempo haber? Un momento, Fanny, ¿quieres tomarte una foto con la famosa Marilyn Monroe? Número 11. Dos académicas británicas, Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain, experimentaron un extraño suceso el 10 de agosto de 1901. Durante su visita al Palacio de Versalles, las mujeres afirmaron haber experimentado un deslizamiento en el tiempo, en el que sintieron como si hubieran sido transportadas a otra época, y se hubieran encontrado con figuras históricas, así como con un entorno marcadamente diferente. En los jardines de Versalles, Moberly informó haber visto a una mujer sacudiendo un paño blanco por una ventana, mientras que Jourdain notó una vieja granja abandonada con un viejo arado afuera. La atmósfera fue descrita como espeluznante, y Moberly señaló que se sentía como si estuviera caminando en un sueño. Esto las llevó a creer que habían sido transportadas de regreso a la época anterior a la Revolución Francesa, específicamente a la época de María Antonieta. Número 10. Una vieja foto de 1917, descubierta en la revista histórica de 1974, desató la especulación sobre los viajes en el tiempo. El libro, titulado La Gran Historia de Cape Scott, fue escrito por Lester Ray Peterson. La mayoría de las personas en la foto visten ropa antigua. Las mujeres llevan faldas largas, y los hombres visten formalmente. Pero una figura destaca, un hombre de pelo largo con camiseta y pantalones cortos, que recuerda a un surfista moderno. Esta foto fue tomada en la bahía de St. Joseph, en la isla de Vancouver, Canadá. La apariencia del surfista atrajo la atención de quienes lo rodeaban. Un hombre a su lado parece mirarlo con incredulidad, mientras una mujer lo señala. El número 9. John Titor es un nombre asociado con un supuesto viajero en el tiempo que afirmaba ser del año 2036. Apareció por primera vez en línea en noviembre de 2000, con el nombre de usuario Time Travel Zero. Titor afirmó ser un soldado involucrado en un proyecto militar de viajes en el tiempo y haber sido enviado de regreso a 1975 para recuperar una computadora IBM crítica para resolver una crisis futura. Predijo una segunda guerra civil estadounidense, un ataque nuclear que devastaría Estados Unidos, y un brote de la enfermedad de las vacas locas, que causó una destrucción generalizada. Titor también habló sobre crisis globales como el ascenso de China a Taiwán, y los desastres en Rusia, donde los reactores nucleares fallarían y cubrirían el país con nieve nuclear. Afirmó que, en su época, los secretos del viaje en el tiempo se habían descubierto en el ser mediante la creación de microsingularidades o agujeros negros en miniatura. Número 8. Los aficionados a las conspiraciones están convencidos de que un mural de la década de 1930 prueba la existencia del viaje en el tiempo, tras observar un teléfono móvil en la obra. Esto resulta extraño, ya que el iPhone no se lanzó oficialmente hasta 2007. El mural, titulado El señor Pinchon y la colonia de Springfield, fue pintado en 1937 por el artista italiano Umberto Romano y representa la llegada de los colonos a la ciudad de Springfield en la década de 1620. Pero, ¿qué crees que sostiene la persona? En la escena, se representa a un nativo americano sosteniendo un pequeño objeto rectangular negro, que se parece sorprendentemente a un iPhone. Número 7.
¿Recuerdan la escena de Capitán América donde Steve Rogers despierta de su estado de congelación y corre hacia Times Square? Algo similar podría haber sucedido en la vida real. Rodolphe Haynes es un hombre del que se dice que viajó misteriosamente a través del tiempo, finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Según la historia, desapareció en 1876 y reapareció en 1950 en Times Square, Nueva York, vestido con ropa anticuada y portando objetos de su época. Poco después de su llegada, fue atropellado por un coche y resultó herido de muerte. Entre sus pertenencias se encontraban billetes antiguos, una ficha de cerveza y una carta fechada en 1876. Número 6. Los internautas han revelado en Facebook una misteriosa figura capturada en una foto en blanco y negro de la década de 1940. El misterio tiene como telón de fondo Reykjavik, Islandia, donde los soldados estadounidenses estuvieron estacionados durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, este misterioso hombre ha sido visto entre los soldados y parece comunicarse con un dispositivo demasiado avanzado para la época. En lugar de ropa militar, lleva una gabardina de color claro. Lo que realmente me llamó la atención fue la forma en que se llevaba la mano a la oreja, como si estuviera usando un teléfono celular moderno para hablar. Número 5. El hombre de Tauret. Es un misterioso viajero que llegó a Japón en 1954 con un pasaporte de un país llamado Tauret, que no aparece en ningún mapa. Afirmó que Tauret estaba situado entre Francia y España. Tras ser arrestado, desapareció de la custodia policial sin dejar rastro. Algunos sugieren que la historia del hombre de Tauret podría estar basada en una persona real, llamada John Allen Kuchar T. Grouse, quien fue arrestado en Japón por usar un pasaporte tuareg. ¿Es Tauret un país real? ¿Pero en el futuro o en otra línea temporal? ¿Quién sabe? Parece que el hombre de Tauret descubrió que había viajado accidentalmente al universo equivocado y regresó rápidamente de donde vino. Número 4. La Catedral de Salamanca guarda un secreto intrigante. Entre las muchas figuras históricas, cuidadosamente talladas en las antiguas piedras, se encuentra un astronauta, una figura que parece completamente fuera de lugar. Algunos susurran que esta escultura es obra de un viajero en el tiempo, un testigo silencioso de una tecnología que no debería haber existido en el pasado. Aunque en 1992 se permitió a un restaurador añadir figuras contemporáneas, la pregunta sigue en pie, si esta historia es solo una cortina de humo, para ocultar una verdad mucho más profunda. ¿Fue esta estatua un vistazo a una era olvidada, o la prueba de un misterioso viaje a través del espacio y el tiempo? El número 3, Sergei Ponomarenko, es una figura asociada a un extraño experimento de viaje en el tiempo que ha fascinado a muchos. Su historia comienza en Kiev, Ucrania, donde fue encontrado en 2006 con ropa anticuada y una cámara vieja. Sergei afirmó ser de 1958 y dijo que vio un ovni con forma de campana justo antes de aparecer misteriosamente en el futuro. Describió el ovni como inusual y que fue abducido por extraterrestres o de alguna manera transportado al pasado. Uno de los aspectos más convincentes de su historia es una foto que supuestamente envió a su novia, Valentina Kulik, que lo muestra en 2050 con un telón de fondo futurista de rascacielos que no existían en años anteriores. Ella fue la última persona que lo vio antes de que desapareciera en 1970 y posteriormente recibiera esta foto de 2050. Número 2. La mayor adicción de este siglo es probablemente nuestro apego a los teléfonos. En una notable foto tomada en septiembre de 1943, un hombre con un traje marrón desgastado se encuentra en la playa de Towananook Way, en Cornualles, y parece estar observando un objeto muy similar a un teléfono móvil. Esta fascinante imagen ha despertado curiosidad, ya que fue tomada casi 30 años antes de la invención de los teléfonos móviles. La foto muestra a trabajadores británicos de la época de la guerra disfrutando de un día de playa. Sin embargo, muchos han especulado que el hombre es un viajero en el tiempo, enviando mensajes debido a su postura moderna y al misterioso objeto que sostiene. En primer lugar, el mecanismo de anticitera griego
Ya se considera la primera computadora analógica del mundo. Pero ¿qué hay de una computadora con puerto USB? A lo largo de la historia, muchos inventos que parecen adelantados a su tiempo, se han vinculado a la antigua civilización griega. Este antiguo objeto griego, que se cree representa a una mujer usando una computadora portátil, es aclamado como prueba de los viajes en el tiempo. La escultura, que se cree fue creada antes de Cristo, se exhibe en el Museo J. Paul Getty en Malibú, California. La mujer, presumiblemente la amante, toca la parte superior de la laptop, con un puerto USB mientras la mira fijamente con sus ojos pétreos. ¿Crees en los viajes en el tiempo? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta. Si quieres ver otros videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o visita el canal. Gracias por ver y hasta la próxima.